Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio Podcast. En el episodio anterior hablamos acerca del hilo conductor de la Biblia. Si no lo has escuchado, te invito a escucharlo. Pero en el tema de hoy vamos a hablar de algo un tanto parecido, pero que también nos da la clave para entender casi que el 100% de la Biblia. Un 70% se puede entender comprendiendo cuál es el hilo conductor, pero el resto se puede llegar a comprender fácilmente si descubrimos qué es lo que está buscando Dios en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que busca Dios? Entendemos que básicamente muchas personas creen que Dios está buscando rescatarnos o salvarnos. Pero el día de hoy te vas a dar cuenta de que esto está muy lejos de la realidad. Ahora bien, cuando echamos un vistazo, tomamos nuestra Biblia y comenzamos a leer, tenemos normalmente la idea de que somos pecadores, ¿verdad? Y que Dios está intentando hacer que dejemos de ser pecadores, o sea, salvarnos de alguna forma del pecado y de sus consecuencias. Las consecuencias serían la muerte, el propio castigo que Él nos da, la perdición, el infierno, lo que sea. Lo que sea que las teologías hayan puesto como de lo que Dios quiere salvarnos, se ha entendido este propósito en la Biblia como si lo que Dios buscara siempre fuera salvarnos del pecado, liberarnos del pecado, limpiarnos del pecado. Pero el día de hoy vamos a hablar de algo muy diferente y vamos a quitar este mito porque me parece que es lo que principalmente hace daño a las personas que buscan acercarse a Dios. Piensa cuando Jesús estuvo en la tierra, los fariseos eran los que comúnmente estaban enojados, se molestaban porque Jesús comía con pecadores de toda clase. Él estaba allí comiendo con ellos, compartiendo la comida más íntima y abrazándolos, tocándolos. Todos venían a él, sanándolos, y esto era lo que hacía enojar a los fariseos. Eh, entonces tenemos en Jesús a un Dios que no le molesta estar con los pecadores tal cual en la condición en la que se encuentran. Punto número 1. Punto número 2. Habitualmente pensamos que Dios nos ama al principio solo porque nos ve cómo vamos a llegar a ser más adelante. O sea, nos ama porque entiende que más tarde podrá transformarnos o cambiarnos. Muchos han dicho lo siguiente. Este es un refrán muy popular entre los cristianos. Él te ve no como eres, sino como puedes llegar a ser. Y esto también es un error que tergiversa de alguna forma el carácter de Dios. Imagínate que tú te casas eh, y de alguna forma tu esposo o tu esposa ha hecho una especie de inversión. Y bueno, supongamos que estás pasado en unos kilos, ¿ok? Que estás gordito, gordita, y tu esposo o tu esposa te dice, mira amor, yo te amo, pero te amo porque aunque estás así, tranquila que yo no te veo como estás ahora, sino que te amo por cómo vas a llegar a ser. O sea, yo tengo la esperanza de que algún día tú bajes de peso y, y de alguna forma ahí pues estaré más satisfecho, más contento. Créeme que confío en que lo vamos a poder lograr. Sobre el asunto práctico, pues yo obviamente creo que es mejor ser saludable. Pero en el asunto de las relaciones y del amor, esto está lejos de ser amor, o lejos de ser un halago por lo menos. Entonces, vamos a repensar esta idea. ¿Realmente Dios nos ama por cómo vamos a llegar a ser? ¿O Él es capaz de estar con nosotros sin importar si cambiaremos algún día siquiera o no? ¿O siquiera Él se preocupa por cómo vamos a llegar a ser? ¿O realmente está disfrutando el tiempo presente que estamos con Él ahí? Te doy tiempo para que puedas pensar en esto, porque ¿qué tal si Él en realidad lo que quiere es estar contigo y nada más? Las religiones han hecho un gran trabajo en alejarnos de Dios. Piensa en Adán y Eva cuando pecaron. La historia de Adán y Eva es fascinante porque
Ellos se esconden de Dios cuando escuchan su voz en el huerto, y Dios está buscándolos, pero no los está buscando para limpiarlos, sino quiere consolarlos, quiere ayudarlos, quiere estar con ellos. Sabe que han pecado y sin embargo quiere estar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Dios está buscando limpiarnos del pecado? ¿Salvarnos del pecado? ¿O lo que está buscando en realidad es estar con nosotros? Por favor, recuerda todo lo que has leído de la Biblia y haz memoria y date cuenta de que el hilo conductor en cuanto a lo que Dios quiere siempre ha sido estar con el ser humano, acercarse a nosotros, ser nuestro Dios. Tienes el Edén, cuando Él quiere estar con los seres humanos en el jardín. Ellos mismos se alejan. Y cuando se alejan, porque ahora ven a Dios como una amenaza, entonces Él busca estar de alguna forma con ellos. Les hace promesas. Busca acercarse a ellos. Y la historia de la Biblia ha sido así. Más tarde, cuando están en Egipto, no pueden escuchar a Dios, porque tienen todos estos dioses hablándoles alrededor acerca de todo cuanto exigen de ellos. Entonces Dios quiere sacarlos de ahí para llevarlos al desierto y hablarles de amor. Y en el desierto ellos quieren adorar a otros dioses que los sigan esclavizando. Y Dios tiene que dar la libertad, pero dice, a ver, aunque ustedes adoran a dioses en templos, pues háganme uno a mí. Háganme uno a mí para poder estar con ustedes y de alguna forma hablarles en el lenguaje que puedan entender. Ustedes entienden en lenguaje de adoración a dioses, de templos, de sacrificios, pues déjenme hacer el intento y hablarles de esta forma. Hay sacrificios de paz. Los dioses les dicen a ustedes, necesito sacrificios para que apacigues mi ira, y no sabrás cuándo el Dios se va a enojar. Pero conmigo, ¿qué tal si ponemos, miren, un sacrificio de paz? Este sacrificio de paz, tú lo haces, luego vas y celebras con tu familia, con el resto del buey o del corderito, y comen celebrando la paz que tienes con tu Dios. O sea, tienes seguridad de que yo te he perdonado. Pero el ser humano no entiende y sigue alejándose y sigue viendo a Dios como quien demanda sacrificios. Entonces crea todo un ritual y narrativas donde Dios demanda sangre a montones y a borbotones. Y se siguen alejando. Entonces Dios dice, vuelvan al pacto, quiero estar con ustedes, estoy buscándolos, quiero estar junto con ustedes. Se alejan, manda profetas y están en Babilonia. Dice, a ver si al llevarlos a Babilonia podrán entender el contraste, así como estuvieron en Egipto, y ver que no son cosas buenas, que no es la mejor forma de conocerme. Entonces, de alguna forma, permiten ser al pueblo judío el único pueblo monoteísta post el exilio. Esto es revolucionario, porque Dios dice, de alguna forma ya podrán conocerme y podré manifestarme a ellos, sin que otros dioses estén molestando. Muchos creen que Dios le fastidia la idolatría porque es celoso, como se plantea muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero no, Dios está buscando que no se empañe la imagen de Él. Ese es el problema de la idolatría, porque los otros dioses tienen caracteres que hacen a los seres humanos sentirse inseguros de su relación con lo divino. Y Dios quiere mostrarles en un único Dios que no tenga división, que no sean otros dioses que empañen esto o le muestren otra perspectiva de lo divino. Digan, así soy yo. Y pueden tener esta seguridad de que voy a amarlos incondicionalmente y quiero estar con ustedes. Así que no le queda otra y envía a Jesús. Y cuando envía a Jesús, Jesús es el templo encarnado. Jesús ya no es ese templo que en la antigüedad se empañó porque no podían tocarlo los leprosos, no podían acercarse las prostitutas, no podían tampoco acercarse los que eran cojos, ciegos, mancos. Y en el templo mismo Jesús está parado y se acercan todas estas personas, lo tocan, lo abrazan, lo oprimen, y Jesús está contento con ellos, porque como dice el libro de los Salmos, su gozo estaba en los hijos de los hombres. Su delicia estaba allí. Entonces Jesús es Dios viniendo a morar con nosotros. ¿Sí? El Verbo
se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó lo podríamos traducir como tabernaculó, hizo tabernáculo en nosotros. Es que no. Esa palabra significa que Dios ya dejó obsoletos los antiguos tabernáculos y dice, no es suficiente, necesito tocar a mis hijos y estar con ellos allí. Y se hizo carne en Jesús. Esto es impresionante porque cuando Jesús viene, sigue el ser humano con la antigua mentalidad de pactos, de dioses antiguos, y creen que Dios necesita un sacrificio. Matan al Hijo de Dios. Y hoy en día los cristianos siguen pensando que Jesús vino para que Dios pudiera satisfacer su ira en este sacrificio. Pero no, lo único que quería era estar cerca de nosotros. No quería otra cosa más que estar con nosotros, aquí, ahora, presente. Entonces Jesús dijo, me haré intangible para ellos, pero podré estar más cerca de sus corazones para todos los que quieran por medio del Espíritu. Y a través del Espíritu, Él viene a habitar con nosotros más íntimamente que nunca en nuestros corazones. Os conviene que yo me vaya porque si no el Espíritu no vendría. Pero ahora este Espíritu puede hacer morada en nuestros corazones y vivir tan cerca de nosotros, en una comunión tan cercana y sin fronteras, sin barreras, con todos. Pero primero había que mostrar un Dios revelado en Jesús, que quiere estar con nosotros. Incluso hasta Apocalipsis, hasta el libro de Apocalipsis, dice que termina diciendo que Dios quiere morar con su pueblo, quiere morar con sus hijos, quiere estar con ellos, ser su Dios y extender su tabernáculo. Él habitará con ellos. Por eso el libro de Apocalipsis dice, no vi en ella templo alguno, porque el Cordero es su templo. O sea, todo este asunto del templo, del santuario, de los tabernáculos, de los sacrificios, de la figura de Jesús, del Espíritu, todo no es otra cosa en la Biblia, sino lo que está queriendo Dios. Vivir con los seres humanos, estar con ellos, compartir con ellos, compartir con nosotros. He aquí estoy a la puerta y llamo. Busca siempre una conexión íntima con nosotros, estar con nosotros. Pero siempre creemos, hoy en día el cristianismo siempre está predicando que Jesús está a la puerta para abrir, que le abra la puerta y venga y limpie tu vida y cambie tu vida y dejes de ir al cine y dejes de comer esto otro, dejes de practicar esto otro, que limpies tus defectos de carácter, tus pecados, que venga a decirte todo lo que tienes mal en tu vida para que lo corrijas y así Él pueda salvarte. Esto es una mentira. Al final, lo único que quería hacer Dios era vivir con nosotros. Y esto me lleva a un tema mucho más profundo. O sea, pensamos que el cielo es ser como Jesús y vivir en el cielo. ¿Sí? Pensamos que lo que está invitándonos Dios a alcanzar es sé como yo, sé perfecto, sé sin pecado, sé limpio, sé puro, sé santo. Y entonces vive como yo, vive aquí donde estoy. Pero nos perdimos del mensaje principal, que es justo lo opuesto. Y si al final no se trata de que nosotros seamos como Dios, sino de que Él sea como nosotros. Y muchos creerán que esto es una herejía, pero déjenme decirles que es una herejía a plena vista, llena de certidumbre en la persona de Jesús. Porque ahí tienes a Dios haciéndose carne y queriendo venir a vivir como nosotros. Nosotros estábamos esperando ser como Dios cuando Él quería en realidad ser como nosotros. Jesús se hizo hombre. ¿Qué más pruebas queremos que esas? Jesús se hizo un ser humano, vino a compartir con nosotros, nunca rechazó a nadie, nunca se sintió incómodo en compañía de pecadores, como se le llaman. Se sentía un poco incómodo, sí, con los fariseos que se la pasaban juzgando y buscando cómo matarle, obviamente. Pero los pecadores siempre se sintieron atraídos hacia él. ¿Por qué? Porque los aceptaba tal cual. No había un amor fingido. ¿Sabes? Me da risa porque cuando estuve realizando obra misionera en una iglesia, ¿sí? Ellos tenían algo que se llamaba el método de Cristo. Y el método de Cristo lo tenían en ciertos pasos, así como
eh, ganarse su confianza, y para ello tenías que ver cuál era su necesidad, suplir sus necesidades y actuar como quien quería hacerles bien. Y esto me daba mucha risa a mí porque siempre lo cuestioné debido a que, ¿cómo que como quien quería hacerles bien? O sea, tengo que ir donde la gente a fin de ganarla para mi religión o denominación y hacer como que me importa, como que me importan sus necesidades, aunque no me importen. O sea, hacer como que a mí me interesa y quiero hacerles bien para ganarlos a fin de que se bauticen en mi iglesia. Y a mí me parecía de lo más falso. Y te voy a decir algo. A mí si algo no me, si no me importan sus necesidades o lo que él quiera, pues ya está, no voy a andar fingiendo que me importa. Pero cuando sí que me importe, cuando sí sea verdad y cuando sí que lo siente y sí que quiera hacerle bien a alguien y lo sienta en mi corazón, lo haré. Y lo haré, pero no para ganármelo para mi iglesia, ni mucho menos, sino porque realmente quiero hacerle bien. ¿Te das cuenta? Hay como una intención oculta ahí en ese método. Y es el método de evangelismo. Es como... Es la misma idea que hoy plantean del tipo de Jesús que ellos ven. ¿Sí? Fíjate que no están siendo contradictorios con su propia filosofía de cristianismo. Porque ellos hacen esto con las personas, de evangelizarlos como quien quiere hacerles bien, aunque no sea así, a fin de poder ganárselos para su iglesia. Porque ese es el Jesús que conocieron. Un Jesús que le perdona los pecados y te acepta tal cual es, pero después ya no te acepta tal cual eres, porque su propósito y su fin era al final cambiarte. Te atrae con esto, como con esta idea de te amo, te acepto como eres, tal cual eres, ven a mí como eres, te recibo, no hay problema. Pero claro, después toca pagar, ¿no? Toca hacer méritos para salvarse, para conservar la salvación. Y esto es una falsedad, permítanme decírselos, no crean esto porque está muy lejos del carácter de Jesús. Esta es la gran mentira que te han vendido, de que Dios busca cambiarnos. Y entonces, Sebastián, ¿pero qué no hay que cambiar? Pero es que cambiar no tiene nada que ver con el amor de Dios ni con la salvación. O sea, el que tú seas diferente, el que tú tengas una mejor vida, todo ello te va a beneficiar a ti. Pero no tiene nada que ver con cómo Dios te ve y te ama. No tiene absolutamente nada que ver. Y ese creo que es el punto principal que me gustaría tratar, que el cambio viene cuando te das cuenta de que hay cosas que te hacen mal y que es tu responsabilidad cambiarlas. Jesús ya te ama. El problema del cristianismo es que no están seguros de si Dios los ama. Cargan con encima ese valor agregado, ese daño agregado, esa carga agregada de no te amo porque tienes todos estos defectos, no te amo porque tienes todas estas limitaciones. Y encima, con esa sensación de que siempre lo decepcionas y encima tratando de ser mejor. Pero ser mejor porque hay otro que ha puesto expectativas sobre ti y te está como vigilando para que cambies. Esto es totalmente estresante y crees que al final depende de él cambiarte o le ruegas, le pides perdón una y otra vez. Esto es paralizante y no trae ningún cambio duradero. Pero cuando te quitas esa carga de que él está vigilándote o está queriendo cambiarte, dice, ok, Dios me ama, tal cual soy, me acepta y siempre me va a aceptar así. Y ahora ya tienes esa carga menos, esa carga mental, ya te la ha quitado, te acepta incondicionalmente, hijo, y creo en ti, y no hay problema si no lo logras. Entonces ya tienes libertad y con esa livianidad te das cuenta que es tu responsabilidad, 100%, cambiar. Y lo logras. O sea, no te compres la mentira que te vende el cristianismo, no, que separado de él nada puedes hacer, que todos tienes que hacerlo con oración. Dios, solo con Dios podemos cambiar, solo con Dios puedes dejar de fumar, solo con Dios puedes dejar de liberarte de un vicio, solo con Dios puedes dejar la promiscuidad, la lujuria. No, todo eso
todo eso, si tú quieres cambiarlo, si tú quieres hacerlo diferente en tu vida, hay métodos muy metódicos, técnicos, que nada tienen que ver casi con la espiritualidad para lograrlo. Y eso es lo que piden muchos cristianos, cambios externos. Pero el interno viene naturalmente cuando aceptas que Dios te ama incondicionalmente. Y no está pidiendo ningún otro cambio interno. El arrepentimiento es cambiar de opinión acerca de Dios. El resto son otros trámites de esta vida, propios de esta vida. Pero Dios siempre quiso estar y vivir con los seres humanos. Bien, espero que te haya servido, que hayas disfrutado, que puedas reflexionar sobre este asunto. Piensa cómo puedes aplicarlo de forma práctica en tu vida. Créeme que todo aquello que muchas veces traté de conseguir siendo cristiano y solo con oración, al final la solución era lograrlo por otros medios mucho más simples. Llama a los humanos, llama a los seculares, lo que quieras, motivación o trabajo duro, voluntad, pero se logra y es mucho más eficiente. Pero el lado de si Dios nos ama o no, ya estaba resuelto y eso sí lo logró Jesucristo, ¿sí? Mostrándonos el verdadero carácter de Dios. Un abracito a todos y nos vemos en el siguiente podcast.